Hola, bueno, después de haber realizado el taller con esa balanza, donde pude evaluarme o autoevaluarme, me corresponde ahora hablar de un tema muy interesante que tuve el privilegio de que se me adjudicó, que es el buen juicio. Eh, Pensando en balanza, claro, eh, eh, eso nos hace recordar eh, cuando la balanza de la justicia se carga para un lado o para el otro. ¿Ya? A veces reclamamos cuando en las noticias nos damos cuenta que la justicia humana a veces comete, según nosotros, comete errores, pero ellos aplican la ley. La ley escrita hace que la balanza se incline de una manera a lo mejor que no estamos de acuerdo. Bueno, vamos a ver entonces dentro de una serie, ¿no es cierto?, de las 12 virtudes del discípulo, corresponde hoy día entonces el buen juicio. Y tenemos un texto para leer en Hebreos 5, 13, 14. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Para que ustedes vean un poco el sentido de este texto, cuando recién una persona se acerca a la palabra de Dios, ya sea porque escucha una prédica o porque lee la Biblia por primera vez, se puede considerar que es niño, está tomando un alimento que es muy digerible, que es la leche, ya no tiene que esforzarse tanto, porque la lee hasta donde puede comprender. Sin embargo, cuando la persona ya ha avanzado el tiempo y es discípulo y está acompañado, guiado por un tutor o una tutora, la persona ya alcanza una madurez espiritual suficiente como para empezar a entender más en profundidad lo que la palabra de Dios le dice, pero sobre todo para que como persona aprendamos a discernir el bien y el mal. Si somos guiados por la palabra de Dios, nuestro discernimiento para diferenciar lo correcto y lo incorrecto va a ser mucho más fácil. Pero no hay que asustarse cuando se nos indica que leamos la Biblia, porque ahí se nos va a indicar cómo hacer nuestra vida. Muchas personas dicen, no entiendo la Biblia, dicen, por supuesto, porque son niños. Yo también, hace muchos años atrás, también yo era niña, siendo adulta, era niña con respecto a la palabra de Dios. Ahora, todo discípulo cristiano debe desarrollar su conciencia. Está en paz porque ha recibido el perdón de Dios. Eso lo podemos ver en Romanos 5.1. Más esa paz debe crecer en un buen trato hacia el prójimo en términos de no juzgar y no condenar. Para que tengamos claro, porque Dios es el que juzga, no nosotros. Ahora, sí debemos tener un buen juicio, es decir, discernimiento y justicia. Ambas conceptos, discernimiento y justicia, nos ayudan, ¿no es cierto?, a tener un buen juicio. Para tener estas virtudes, sin embargo, es necesario que un discípulo sea guiado por un tutor o tutora y lo oriente en estos temas. No, en general una persona podría ser que se desarrollara espiritualmente solo con la Biblia, pero bajo nuestro punto de vista como iglesia pensamos que somos iglesia cristiana, discípulos de Jesucristo, pensamos que debemos tener acompañamiento. ¿Ah? Para que cuando uno está leyendo la Biblia, poder comentar con el tutor o tutora y que nos ayude a ver si estamos equivocados o no en la comprensión que estamos teniendo de ella. Para desarrollar las virtudes indicadas, ¿no es cierto?,
que ya dijimos, discernimiento y justicia, es necesario que tengamos la Biblia, porque ahí se condensa el pensamiento de Dios. Ahí está el pensamiento de Dios. No podemos decir que está todo el pensamiento de Dios, no, porque Dios en su eternidad no tiene un límite, ¿ya? Pero sí lo suficiente para que nosotros podamos crecer espiritualmente como Él quiere. Un discípulo entonces debe tener una Biblia y debe estudiarla, ¿ya? No solo leerla, sino que estudiarla, pero también practicarla, ¿ya? Hacer el intento de vivir la Biblia. Ahora, para desarrollar las virtudes indicadas, como decía, que no basta estudiar, sino también debemos pedir a nuestro Padre Celestial que nos ayude a activar las virtudes. No solo las virtudes de discernimiento y justicia, sino todas las virtudes posibles, ¿ya? Ahora, un discípulo o una discípula bien guiado y que se relaciona con el Señor, ¿ya? Estrechamente, puede llegar a ser una persona justa consigo misma y con los demás, ¿ya? O sea, una persona de buen juicio que frente a cualquier circunstancia va a saber cómo actuar y va a saber tomar decisiones adecuadas que no dañen a nadie, ni a sí mismo ni a la comunidad. Así, un discípulo, ¿no es cierto?, aprende a darse cuenta, eso significa que aprende a discernir cuando peca y de inmediato va a pedir perdón al Señor y lo mismo si ofende a un prójimo y a su vez también ser capaz de perdonar a los otros prójimos que lo pueden ofender a uno. Entonces, un discípulo que tiene buen juicio es un discípulo que tiene esa capacidad para no juzgar, no condenar, no herir, no condenarse a sí mismo tampoco, no juzgarse a sí mismo. Se podrá evaluar uno y el discernimiento ayuda a autoevaluar. También uno puede evaluar el comportamiento de otras personas, pero no juzgarlas ni menos condenarlas. Hoy vamos a aclarar entonces un poco los conceptos de justicia y discernimiento. Bueno, muchas veces escuchamos noticias en la televisión, pero las escuchamos en el marco de la ley, del ser humano, en términos legales. Por ejemplo, cuando un juez determina una sentencia a un interno, una persona que está presa, ya, y decide aplicar la justicia y bueno, decide que tiene que cumplir una cantidad de años en la cárcel. Eso es muy cotidiano, ¿ya? Eso es la justicia en términos de la ley del hombre, en términos legales. Ahora, la justicia como valor es un principio moral de cada persona que decide vivir de acuerdo con la verdad, dando a cada uno lo que le corresponde y lo que le pertenece. También la justicia es una virtud, ¿ya?, que todas las personas debemos poner en práctica de manera coherente en busca tanto del bien propio como del bien de la sociedad. Se trata de procurar que cada uno reciba lo que le corresponde y tomar decisiones que no afecten negativamente a las demás personas. Como virtud encontramos la justicia entre las virtudes cardinales. Ya tenemos la virtud, ¿no es cierto?, de la justicia, tenemos la prudencia, la fortaleza, la templanza. Durante el ejercicio que veíamos de la balanza, estábamos viendo si yo tenía templanza. ¿Ok? Por ejemplo, si pagamos un servicio a una persona, debemos pagar lo que le corresponde, ni más ni menos. Entonces, si yo contrato a una persona para que me haga un aseo en la casa y esa persona me dice, usted vea cuánto me paga. Si yo le pregunto, ¿cuánto usted me va a cobrar? No, usted vea cuánto me paga. Eso lo obliga a uno a tener buen juicio, ¿ya? Lo obliga a uno a discernir, a analizar la situación. Si la persona va a hacer un aseo profundo, qué sé yo, en que requiere que haga mucho esfuerzo, y si yo tenía pensado pagar 10.000, bueno, tendré que aumentarle la cantidad de dinero, tendré que pagarle 15 o 20.
O sea, eso uno utiliza el discernimiento para darle a la persona lo que le corresponde, eh, por justicia, ¿ya? Y eso ayuda a que uno sea justo. Ahora, si yo quiero ser justa, ¿cómo lo logro? ¿Cómo ser justo? Bueno, ahí necesitamos, como les decía antes, discernimiento, ¿ya? Volviendo al ámbito legal, muchas veces escuchamos el concepto cuando un juez decide, por ejemplo, que un menor de edad no está en condiciones de vivir su vida y tomar decisiones por sí mismo. Entonces ahí se juzga que el menor de edad tiene que estar bajo una tutela de un adulto que va a ayudar a esta persona, a este niño, ¿no es cierto? En general son niños, que no tienen suficiente discernimiento para tomar decisiones propias. Por lo tanto, el adulto tiene que hacerse responsable y ayudarlo a que aprenda a participar en la vida civil y cotidiana, digamos, con un buen juicio. El niño tiene que aprender también a discernir ayudado por otra persona. Otro ejemplo puede ser cuando una persona se desenvuelve en un grupo, ¿ya? Puede ser un grupo de la iglesia, de un club, en fin, y la persona tiene que observar su entorno, o sea, observar a las personas, observar situaciones, observar cosas que se hablan, ¿ya? Y determinar, analizar, discernir lo bueno y lo malo, ¿ya? Qué está correcto y qué está incorrecto en las acciones, y no solo en las acciones de las personas, sino también en nuestras propias acciones. Si yo veo que están mintiendo, yo también tengo que mentir, como ellos. Tengo que decidir entre lo bueno y lo malo. Entonces, diciendo que no tengo que mentir. Entonces, no debo decir mentira en el grupo. Y todo eso tiene que ayudar a que se lleve una convivencia adecuada. Por ejemplo, decíamos en antes, cuando a una persona le proponen un trabajo, una persona que quiere trabajar y le dicen usted tiene que hacer determinado trabajo, la persona tiene que analizar, tiene que discernir lo bueno y lo malo de esa propuesta de trabajo para poder tomar una correcta decisión. Porque si ese trabajo lo está invitando a cometer actos deshonestos, entonces lamentablemente si tiene buen juicio no va a poder aceptar, ¿ya? Ese es el buen juicio en lo cotidiano. De acuerdo con los ejemplos anteriores, entonces podemos definir el discernimiento como el juicio por cuyo medio percibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas. Ahora, esto no es que tengamos que decidir siempre en una dualidad. Entre lo bueno y lo malo hay matices. Hay cosas que al parecer no fueran tan malas o no fueran tan buenas. Y eso también nos puede inducir a error. Entonces, por lo tanto, hay que analizarlo todo. El discernimiento como juicio moral es la habilidad o capacidad que posee una persona para certificar o negar el valor moral de una determinada situación. También decimos que la persona que posee esta capacidad tiene el buen juicio como actitud para tomar decisiones, emitir opiniones o actuar de manera lógica con el uso del sentido común y sensatamente. Por lo tanto, poseer un buen juicio o el buen juicio se refiere a la capacidad de juzgar adecuadamente, con un criterio racional y moral para discernir correctamente sobre el bien y el mal, sobre lo correcto y lo incorrecto. La palabra discernir es sinónimo de juicio, perspicaz, distinguir, comprender. Entonces, todos pretendemos ser buenas personas. O sea, ser una buena persona es ser una persona justa, que tenga esta capacidad para darse cuenta de los actos propios y de los actos de los demás. Y echar pie atrás cuando algo no está bien. Ser capaz también de hacerle notar a la otra persona que si está equivocado en alguna forma, ¿no? Tratando también de de ser juicioso. Dicho todo lo anterior, cabe preguntarnos ¿qué significa vivir con buen juicio? Significa permitir que la palabra de Dios dirija nuestro modo de pensar y de comportarnos, o sea, de familiarizarnos
y aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. En realidad es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Quiere que nosotros tengamos buen juicio, pero ese juicio ojalá no esté solo basado en nuestro propio criterio, ¿ya? A veces uno escucha y dice, es una persona de buen criterio. Es como muy similar a decir de buen juicio, pero a veces los criterios propios pueden estar equivocados porque depende mucho de los conceptos que maneja en su mente, ¿ya? Y aquí no estamos hablando solo de la mente, aquí estamos hablando del espíritu. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros cumplamos su voluntad. Por lo tanto, tenemos que equilibrar mente y espíritu, porque si nos inclinamos en balanza solamente a discernir o a tomar decisiones basándome solo en la mente y en el conocimiento, igual me puedo equivocar. Dios nunca se va a equivocar en su pensamiento, Él es perfecto. Por lo tanto, es mejor apegarse a lo que Él dice. Aceptar que sus principios y juicios son verdaderos, los de Dios. Reflejar obedientemente en nuestra vida la manera de pensar de Dios. Solo así podremos decir que somos personas justas, porque actuamos con discernimiento frente a todas las cosas, porque somos capaces de discernir entre lo bueno y lo malo, enfocándonos en amar a Dios por sobre todas las cosas, amar al prójimo y a nosotros mismos, tomando buenas decisiones, respetando y respetándonos, es decir, amando. Bueno, por otro lado tenemos el don de discernimiento. ¿Y qué es el don de discernimiento? ¿Ya? Este es un regalo del Espíritu Santo. Está mencionado en 1 Corintios 12:10, por si alguien quiere anotarlo. Pablo lo llama discernimiento de espíritus. El discernimiento es el proceso para distinguir la verdad de Dios y nuestra capacidad de pensar y actuar bíblicamente cada vez que tomamos una decisión. O sea, podemos aprender entonces, si tenemos el don de discernimiento, aprender a distinguir si alguien está diciendo una verdad de Dios o no está diciendo una verdad de Dios. Si uno tiene ese don, Dios lo ayuda a uno, por medio de su Espíritu Santo, a discernir. Por otra parte, vamos a ver en la palabra de Dios también algunos ejemplos de justicia. Dios es el juez de todos y sus juicios incluyen a toda la humanidad. Aquí tenemos un par de ejemplos de eso, que están en la Biblia, obviamente. Dios juzgó al mundo corrupto de los días de Noé, enviando un diluvio que los ahogó. Eso ustedes lo pueden leer en Génesis 5:8. Le voy a recordar un poco. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Sin embargo, Noé y su familia se salvaron del diluvio, hecho que todos conocemos. Es decir, Noé era el único hombre con su familia que estaban en la gracia de Dios, ¿ya? Y entonces él construyó esa arca, y cuando él invitó a los prójimos, a los que estaban ahí portándose mal, ellos se burlaron y no hicieron caso, y un día la puerta se cerró del arca y empezó el diluvio y todos se ahogaron. Y bueno, Noé entró, como todos sabemos, con distintas especies de animales. Bueno, cabe hacer notar, dice la palabra de Dios, que en la actualidad, por eso tenemos que estar siempre alertas, estamos viviendo como en los tiempos de Noé. Hay mucha maldad en el mundo, hay mucha corrupción, hay mucha mentira, y nosotros debemos aprender a discernir entonces, por lo mismo debemos aprender a discernir la verdad y a aprender a discernir lo bueno de lo malo. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, es el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad, Él es el camino y es la vida. Entonces ahí nunca nos vamos a equivocar y vamos a discernir lo bueno de lo malo. También, otro ejemplo de juicio de Dios.
Dios juzgó a Sodoma y Gomorra, destruyéndolas con fuego del cielo. Eso sale en Génesis 18. No voy a leerlo completo porque es muy extenso, pero aquí se produce un diálogo entre Abraham y Dios. Es un diálogo interesante porque refleja claramente los conceptos de justicia que tiene Dios y justicia humana también en términos de ser justos. Porque cuando Abraham supo que Dios quería destruir Sodoma y Gomorra, bueno, también estaba preocupado porque tenía a su sobrino Lot viviendo allí con su familia. Entonces él le dijo, ¿no es cierto?, destruirás también, dijo, al justo con el impío. O sea, ¿vas a destruirlos a todos? Dios le dijo que sí. Y entonces Abraham le dijo, bueno, vas a también, si hubiese por lo menos unos 50 justos, ¿se salvarán los justos y los demás morirán? Y Dios, como es justo, le dijo que sí, por supuesto. Y entonces Abraham empezó a decirle, bueno, y si hay 40, si hay 30, en fin, si hay 20. Y Dios siempre le contestó que sí, que mientras hubiese por lo menos un justo, él no iba a destruir ese justo, pero sí iba a destruir a los impíos. Bueno, y todos sabemos que Lot se salvó, ya se salvó Lot y se salvó sus hijos, y todos sabemos que su mujer no se salvó, porque su mujer tenía el corazón puesto en Sodoma y Gomorra, y cuando llegó el momento de irse y ella se volvió atrás a mirar, seguramente con dolor de que usted estaba dejando algo que a ella le agradaba, y entonces quedó convertida en estatua de sal. Porque claro, el corazón, ella se iba, pero el corazón lo tenía puesto en esa ciudad. Ahí ustedes tienen que darse cuenta de cómo es la acción de Dios como juez frente a la maldad humana. Dios no le va a temblar nunca la mano, jamás le va a temblar la mano para destruir aquello que Él considera que hay que destruir. No nos olvidemos, muchas personas dicen, no me gusta el Antiguo Testamento porque allí Dios es castigador. Prefiero el Nuevo Testamento donde todo es amor. Es verdad, en el Nuevo Testamento se ve como todo amor porque está Jesús, ¿no es cierto? Y bueno, y Jesús es bueno y todo. Eso no significa que Dios haya sido malo porque mató o castigó, en fin. Es sencillamente que Él aplicó la justicia que Él tiene, que es perfecta. Y además también es un dato, es un antecedente que nosotros que nunca debemos olvidar. No es adecuado no leer el Antiguo Testamento y sobre todo sus profetas. Hay que leerlo porque no solamente es una historia, ahí está Cristo anunciado desde el principio. Por lo tanto, no nos olvidemos de eso, ¿ya? Bueno, volviendo un poco, en el Nuevo Testamento vamos a encontrar entonces a Jesús, por ejemplo, que no juzgó a la mujer adúltera. Dice la palabra en el Evangelio de Juan 8, 2 al 11, tampoco lo voy a leer completo porque es muy largo, pero es una historia que yo creo que ustedes conocen. Llegaron, ¿no es cierto?, varios varones que habían encontrado a una mujer justo en el acto del adulterio. Y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. O sea, tenían que matarla. La mujer adúltera tenía que morir apedreada, ¿ya? Y le dijeron los hombres, tú pues, ¿qué dices? Le preguntaron a Jesús. Pero hay que entender también el sentido de esta pregunta que le hicieron a él. En esa época Jesús estaba siendo como perseguido, o sea que no lo querían mucho, ¿no? Había mucha gente que lo seguía, pero también había mucha gente que no lo querían y querían hacerlo caer en tentación de algo que inadecuado. Y como él siempre estaba entregando el evangelio del amor, ¿ya? Le hacen esta pregunta a ver si él podría ser que él dijera sí, apedréenla nomás. Y si él le hubiese dado el paso a eso, ellos habrían dicho, bueno, te estás contradiciendo, entonces tú no eres el Hijo de Dios. Pero bueno, él no lo hizo así y se volvió hacia los hombres y les dijo, vamos a ver,
dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y ustedes se tienen que acordar, yo creo que lo han visto en películas también, uno por uno se fueron yendo los hombres. Tenían las piedras en las manos, listas para lanzarlas, pero se fueron retirando porque lo que dijo Jesús fue muy certero. Es decir, no había ni uno solo que no tuviera pecado encima. Por lo tanto, no podía, y seguramente pecado de adulterio, además. Bueno, no lo dice la Biblia, pero lo más probable que sí. Y entonces no estaban en condiciones ellos de juzgar y condenar a la mujer a muerte. ¿Ya? Luego él le habló a la mujer y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete, vete y no peques más. Así, esas pocas palabras. En esas pocas palabras, Jesús estaba demostrando el amor que nos tiene a todos, mujeres y hombres. Son palabras de amor en que Él nos dice a nosotros: no peques más. Si yo me arrepiento de mi pecado frente a Él me dice esa palabra, me dice: no te voy a condenar, sigue viviendo en paz, pero no peques más. Porque no me va a decir: no, yo sí peca de vez en cuando. No, me va a decir: no peques más. Siempre Jesús nos va a decir: no peques más. Pero ahí ustedes tienen un ejemplo de cómo Jesús aplicó el buen juicio de Dios, ¿ya? En que no juzgó, no condenó, y nosotros debemos imitarlo. Por otra parte, hay otra demostración de Jesús y su manera de vivir la justicia, Él, que fue cuando en Lucas 23, 34, en que Jesús perdona a los que se burlaron, a los que lo hirieron y lo crucificaron en la cruz y se repartieron sus ropas. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Eso es la máxima demostración de amor incondicional del Señor. Pidió perdón al Padre por lo que hacían con Él. Esa es otra enseñanza. Yo creo que cada día que pase, debemos mirar esto que hizo Jesús. Porque Él quiere que nosotros lo sigamos, pero no es solamente creer en Él, decir yo creo en Jesús y sentir que Jesús está en mi corazón y oh, qué feliz soy, tengo el gozo de Dios en mi alma, en fin. No basta con eso. Hay que mirar la cruz. O sea, todos los días hay que mirar la cruz. Hay que verlo a Él diciendo estas palabras. O perdonando al ladrón que tenía al lado en la cruz. Cuando ese ladrón le dijo que quería estar con Él en el paraíso. Y Jesús se lo concede. ¿Por qué? Porque Él lo único que quiere es que uno esté con Él. ¿Ya? No le importa si uno, como sea uno. Bueno, hemos visto dos posiciones del Señor en los ejemplos bíblicos. El primero, vimos el poder de Dios frente a la iniquidad y el pecado de la humanidad, y que en un futuro próximo o lejano, veremos en el gran juicio del trono blanco, cuando los hombres y mujeres sean juzgados por el Señor. Esos hombres y mujeres que van a ser juzgados por el Señor van a ser las personas que nunca quisieron seguir al Señor, que nunca lo reconocieron, que se burlaron, que lo ofendieron, que blasfemaron, que cometieron herejía, que se burlaron de los cristianos, etc. Si esas personas, que nosotros podemos ver personas así el día de hoy, si esas personas no se arrepienten un día, van a tener que presentarse en el juicio en el trono blanco. Y ese juicio es muy tremendo y fuerte y no cabe en este minuto que yo lo diga, tendría que ser para otra oportunidad. Bueno, esa es una posición. Y la segunda posición es el Señor Jesucristo, acuérdense, Dios mismo, que perdonó a la mujer adúltera y perdonó a los que lo estaban crucificando. Entonces, en ambas posiciones podemos ver el discernimiento que tuvo el Señor para juzgar o no juzgar. O sea, eso
eso es lo hermoso, porque si bien es cierto Dios, vemos en el Antiguo Testamento como Dios juzga y también condena, no lo vemos así en el Nuevo Testamento, porque Cristo, que muere en la cruz por todos nosotros, ahí vemos la acción de nuestro Padre Celestial, de ese mismo Dios que lo miramos, qué sé yo, destruyendo Sodoma y Gomorra, pero ese mismo Dios entregando a su propio Hijo al sacrificio de la cruz. ¿Para qué? Para nuestra salvación. O sea, ahí vemos el inmenso, y que la palabra inmenso ya ni siquiera, ninguna palabra humana va a poder describir el amor que Dios siente por nosotros. Ahora, la mayor expresión de la justicia de Dios se ve en la venida de Cristo, que obra tanto la salvación como el juicio. Cuando venga el Señor Jesucristo, cuando vuelva por segunda vez, Él va a venir y por amor va a tomar, ¿no es cierto?, a todos aquellos que lo seguimos, y va a tener que dejar a otros que le va a faltar todavía aprendizaje. La justicia es exigida al hombre para compañerismo con Dios. Es decir, Dios quiere que seamos sus amigos. Esta se obtiene primero por fe sencilla en Cristo, resultando en que la justicia de Dios se acredite al creyente. Eso lo vamos a encontrar en Romanos 3, del 21 al 24. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Esto que acabo de leer fue dicho por San Pablo en Romanos hace muchos años atrás, pero es totalmente actual, porque la palabra de Dios es eterna. Dios no tiene un tiempo así como decir ayer, hoy y mañana. Dios es eterno, no tiene un principio ni un fin, Él. Entonces, por lo tanto, toda palabra de Dios cobra vida en el hoy, porque es eterna, en el siempre eterno presente. Y bueno, hay que tener en cuenta entonces que nosotros como discípulos, si nos apegamos a la palabra de Dios y realmente hacemos nuestro su pensamiento e intentamos, muchas veces pecamos, retrocedemos, en fin, pero siempre hay que volver a levantarse y pedirle perdón, arrepentirnos y pedirle perdón, y el Señor de inmediato nos perdona. Y también debemos, los que todavía no lo han hecho, buscar la salvación, o sea, acercarse al Señor Jesucristo, pedirle perdón por sus pecados, arrepentirse y dejar que el Señor entre en su corazón y entregar sus vidas, porque Dios quiere eso. Y de ahí para adelante la vida se transforma en uno. Uno puede mirar todo lo que está pasando, pero si uno ve esa paz que tiene en el corazón, le permite a uno, que es una paz que dejó nuestro Señor, que no se puede describir realmente porque hay que vivirla, hace que nosotros vivamos felices aun lo que sea que nos esté ocurriendo. Podemos estar enfermos, podemos estar pobres, como sea. Somos de Cristo, por lo tanto hay que aspirar a esto. Los que todavía no lo han hecho, ojalá lo hagan pronto. Bueno, vamos a hacer unas conclusiones. Un discípulo de Jesucristo, primero que nada, demuestra buen juicio en su apreciación de circunstancias y personas, demostrando capacidad de discernimiento, es decir, puede analizar los hechos
para ser justo en sus apreciaciones y comportamientos. Ya dijimos cómo tiene que ser, apegado a la palabra de Dios y guiado por un tutor. Cuando peca, no dudar en pedir perdón al Señor, confiando en la sangre de Jesucristo, porque como tiene discernimiento, sabe darse cuenta de su pecado, es decir, tiene conciencia de pecado. Siempre el que tiene discernimiento a nivel espiritual se va a dar cuenta que está pecando. Los que no tienen ese discernimiento van a pecar y pecar y pecar y van a volver a caer en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Ahora, un buen discípulo, bien orientado y guiado por un buen tutor o tutora y apegado a la palabra de Dios, no le va a pasar eso, no va a volver a tropezar y tropezar y tropezar. Va cada vez menos hasta que por fin Dios le quita a la persona aquello que le estorba en su alma. Y una última conclusión, un discípulo de Jesucristo es capaz de perdonar al que le ha ofendido, si éste viene a él. Si alguien se acerca a ti, tienes que perdonar. Y si se arrepiente. Ahora yo llegaría a que, aunque no se acerque a uno, a una persona que lo ha ofendido a uno, aunque uno no se le acerque a uno, aunque uno no lo vea nunca más, aunque a lo mejor se murió o cualquier cosa, uno tiene que perdonarlo igual, ¿ya? Uno no tiene que actuar con rencor, un discípulo no puede actuar con rencor porque es una persona justa no es rencorosa y se guía por la palabra de Dios para seguir los ejemplos de justicia y discernimiento del Señor Jesucristo. Bien, ese era el mensaje que me correspondía entregar hoy día, que se refería al buen juicio como discípulo de Jesucristo. Ahora vamos a hacer una oración para pedir al Señor que nos ayude a tener buen juicio y que todas estas cosas que vimos ahora se hagan carne en nosotros. Así que cerremos los ojitos y oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este momento tan bello de estar con nuestros amigos y amigas, hermanos y hermanas, y poder entregar este mensaje, haber podido también mostrar ese lindo taller y que todo girara en torno a la justicia y el discernimiento tuyo, Señor. Nosotros queremos, Señor, agradarte, decirte que te amamos, que te alabamos, te glorificamos, tu santo nombre, Señor, y que nos ayudes, Señor, porque somos personas débiles a veces y pecamos, Dios mío, pero te pedimos que aumentes en nosotros el don de discernimiento, que nos ayude a ser personas justas y bueno, Señor, te damos gracias por este momento nuevamente, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos.